mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios, Escuela de la Fe. Muy buenas tardes, estamos aquí en este su programa de Escuela de la Fe, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. Y agradecemos a Dios y a todos los que han hecho posible que hoy estemos transmitiendo desde el 880 de AM. Gracias por escucharnos. Yo soy Roxana Arce y agradezco a todos los radioescuchas por su amable atención. Y yo soy Fabiola de Velasco, también feliz de poder participar. Vamos a empezar pidiéndole a Dios nos bendiga para que esta transmisión dé los frutos que Él espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy nuestro tema es la materia de espiritualidad cristiana. Por eso hemos invitado a una experta formadora, la señora Coco Saldívar de Farcuj. Bienvenida, Coco. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar compartiendo hoy en este programa de Escuela de la Fe. Por favor, ahora cuéntanos, Coco, ¿de qué se trata esta materia de espiritualidad cristiana? La materia de espiritualidad cristiana trata de temas muy interesantes en los que nos hace ver a los bautizados laicos el compromiso que tenemos con nuestra iglesia, cómo podemos formarnos y prepararnos mejor para tomar parte activa en la vida de nuestra iglesia, crecer en nuestra fe, trabajar. Comprende 15 temas muy interesantes en los que se nos hace reflexionar sobre la importancia del trabajo de los laicos, que no es un trabajo opcional. Nuestro trabajo como miembros de la iglesia, al ser bautizados, es un deber, es un compromiso, precisamente porque somos bautizados. Y esta materia nos ayuda a concientizarnos de ello y a ahondar en los temas de nuestra fe que nos van a permitir participar más activamente, con más compromiso. Coco, te quiero preguntar, ¿es algo que ya traemos? ¿Se nace, se hace o se estudia? Pues yo diría que es una combinación. Traemos, por ser esas criaturas hechas a imagen de nuestro Creador, las capacidades para poder acceder al conocimiento de Dios. Luego, por el bautismo, se nos dan esas virtudes de la fe, esperanza y caridad, que después, con nuestro trabajo personal, nuestro compromiso personal, las tenemos que crecer a lo largo de toda nuestra vida. Y de eso se trata precisamente esta materia, de hacernos conscientes de que hay que seguirnos formando para crecer nuestra fe. Por eso es lo importante de prepararnos. Para eso está esta materia que la da Escuela de la Fe. Claro. Exactamente. Nuestra existencia como criaturas no se limita a satisfacer unas necesidades simplemente fisiológicas. Sabemos por experiencia que nadie nos sentimos como hombre o como mujer plenos para vivir conforme a esas necesidades únicamente de tipo corporal. Para realizarnos necesitamos un desarrollo integral de nuestras capacidades, tanto corporales, que son importantes, pero también espirituales. Necesitamos tomar conciencia de esto. Esto es un primer paso para que seamos realmente felices. Una espiritualidad es un camino, una manera de vivir nuestra propia vida, pero ordenándola siempre toda hacia un fin. La espiritualidad cristiana es ese camino espiritual específico de Jesús. Así que la espiritualidad cristiana consiste, en resumen, en vivir como Jesús vivió y predicó. La vida de piedad, la vida de gracia, la vida de oración, en una palabra, toda nuestra relación con Dios. Bueno, hablando de la vida de piedad, de gracia y de oración, podría decirte que la fe en Cristo nos pide la totalidad de la entrega. La vida del cristiano nos compromete y nos centra en una respuesta amorosa
al amor de Cristo, en un esfuerzo continuo a través de las actividades de cada día, para que vivamos una fe profunda y sincera, que nos oriente en todos los aspectos de la vida, que le demos a nuestra vida ese sentido sobrenatural. Nosotros, los fieles laicos, consideramos a la Iglesia, debemos considerar a la Iglesia como nuestra familia espiritual. Y la actitud que nos guíe debe ser siempre esta, de aportar todo nuestro esfuerzo para mejorar esa familia a la que pertenecemos. Para nosotros cristianos, el amor a los demás, especialmente a los más cercanos, debe ser nuestro signo de identificación personal, pues en eso se va a conocer que los hombres, las mujeres cristianos, somos discípulos de nuestro Maestro, de Cristo. Claro, no basta con que seamos muy devotos para que alguien diga, este es bien católico. Y sin embargo, así hay veces que pasa, ¿no? Yo tengo una tía que es bien católica porque va a misa diario. Y pues en realidad eso no debería de ser el signo. El signo, digo, qué bueno que vayamos a misa diario en lo posible, pero el signo tendría que ser la caridad con la que vive la persona, ¿verdad? Ese amor, exacto, en las cosas de cada día. Tomar conciencia que es nuestra vida diaria, el comportamiento que tenemos hacia los demás, el amor y la caridad que tenemos hacia los demás. Sí, efectivamente, hablar de esta espiritualidad cristiana es ponerlo en la vida práctica, en lo que vivimos día a día. Y precisamente estudiando este curso de espiritualidad, vamos a ser conscientes que todo esto de lo que hablábamos, el ir a misa, el orar, nuestra vida de liturgia muy cercano a lo que nuestra fe nos pide, nos va a dar esa fuerza, esas herramientas para que podamos practicar esas virtudes con nuestro prójimo. Qué importante es tomar esa conciencia de que debemos estudiar, que nos debemos preparar, acercarnos a un movimiento o a la acción católica o a nuestra parroquia y participar. Realmente ser católicos. La iglesia somos todos y siempre decimos, ¿por qué la iglesia no hace? ¿Por qué la iglesia no actúa? ¿Por qué no nos da o por qué no le quitamos? Pero ¿qué hacemos nosotros? Cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Exacto. Entonces, si dices la iglesia no hace, en el fondo está diciendo yo no hago. Uh-huh. Entonces, sí, tiene que empezar esto como por un examen de conciencia. Pero ¿cómo examinar lo que no sabes que tienes que hacer? Por eso sí necesitamos estudiar espiritualidad cristiana, para saber qué es ese deber ser. Porque tristemente, mucha gente cree que ser cristiano, ser católico es cumplir los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es solo pues un límite que nos marca el mínimo, no el máximo. Y siempre queremos dar el mínimo. No nos esforzamos por dar el máximo, claro. ¿verdad? Y además, pues tenemos que reconocer que para crecer en nuestra vida de fe tenemos que tener ese esfuerzo consciente de seguirnos preparando siempre. Mientras Dios nos preste vida, tenemos que seguir actualizando nuestra vida de fe con conocimientos también. Y pues estos grupos donde nos podemos formar son muy fuertes en este sentido porque aprendemos de nuestros hermanos, porque tienen un orden y es una forma muy obvia, muy clara de crecer en nuestra vida de fe, que a veces lo dejamos de lado y nos quedamos con la preparación que recibimos cuando niños. Con la primera comunión y hasta ahí paró, ya después, ahora gracias a Dios, para confirmarse también tienen que tomar un curso. Y los novios también tienen que tomar otro curso, pero generalmente eso no sucedía. Entonces necesitamos realmente formarnos, conocer nuestra fe para amarla, porque nadie ama lo que no conoce. Claro. ¿Cómo vamos a ser buenos católicos, buenos seres humanos, si no conocemos nada? Es tan importante prepararnos. Y luego también es muy importante, ya que yo empiezo a conocer y a formarme y a caminar en esta línea de acercarme más a Jesucristo y a mi vida de fe, invitar y contagiar a otros. Es parte de nuestro compromiso de cristianos. Invitar a otros, contagiándolos, y más que con las palabras, con nuestras actitudes. Necesariamente cuando nos acercamos a Dios, conscientemente formándonos, cambiamos. Y ese cambio siempre es para bien. Y entonces va a ser una forma muy concreta de vivir nuestra espiritualidad cristiana, invitando a otros con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Claro, y además nadie necesita decirnos que contagiemos o que compartamos lo que nos gusta. Normalmente si vas a ver una película y te gustó,
nadie te dice, nadie te paga por hacerle promoción, ¿no? Claro. Tú solito dices, no, ve a verla, está padrísima, no sé qué. Entonces, igual, cuando nosotros descubrimos nuestra fe y descubrimos que vale la pena y que nos llena, lo normal es que lo queramos dar a conocer, lo normal es que queramos compartirla. Al inicio de esta conversación comentábamos cómo el ser humano no podemos guiarnos nada más por nuestras tendencias o nuestros apetitos vitales, que estamos llamados, y así nos lo demanda nuestra interioridad, a desarrollar una vida espiritual. ¿Por qué? El primer valor del ser humano hecho a imagen y semejanza del Creador es su vida sobrenatural. Y siempre estamos en la búsqueda, consciente o inconsciente, pero en algún momento se nos manifiesta esa necesidad de formarnos y de nutrir nuestra vida del espíritu. Y eso es a lo que nos enfocamos cuando nos estamos preparando conscientemente dentro de un curso como este de espiritualidad cristiana, a crecer en el espíritu. ¿Qué razón tienes? Como tú decías, el fin que tienen nuestras vidas para poder llegar a la meta de realizarnos como personas completamente. Y esto no lo podemos hacer sin desarrollar nuestra espiritualidad. Claro, ahorita estamos muy acostumbrados a oír, por todos lados hay spas y gyms y, o sea, bueno, en esta ciudad han crecido en los últimos años un montón, ¿no? Se nos está invitando a no quedarnos con un cuerpo desarrollado al mínimo, sino desarrollar más nuestras capacidades corporales, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que además es salud, porque nuestra generación ya es muy sedentaria y necesitamos desarrollar el cuerpo. Pero tristemente hay quien nada más desarrolla el cuerpo y no quiere desarrollar el espíritu. También tenemos el otro caso de las personas que quieren desarrollar su espíritu pero no saben con qué llenarlo. Y entonces, si no llenas ese espacio de Dios, lo puedes llenar con cualquier cosa que no vale la pena. Por eso hay tantas espiritualidades tan raras que la gente se va por ahí porque tiene un hueco tan grande que no saben con qué llenarlo, como tú dices, Fabi. Y si conocieran la riqueza del cristianismo, no estarían buscando en otras espiritualidades lo que aquí tenemos en abundancia. Exacto. Así es. Bueno, vamos a escuchar una cápsula al respecto del Papa Francisco sobre este tema. La actitud que se pide al creyente que quiere ser tal es la de reconocer y acoger en la vida esta centralidad de Jesucristo, en los pensamientos, las palabras y las obras. Y así nuestros pensamientos serán pensamientos cristianos, pensamientos de Cristo. Nuestras obras serán obras cristianas, obras de Cristo. Nuestras palabras serán palabras cristianas, palabras de Cristo. En cambio, la pérdida de este centro, al sustituirlo por otra cosa cualquiera, solo provoca daños, tanto para el ambiente que nos rodea como para el hombre mismo. Papa Francisco, 24 de noviembre del 2013. Estamos aquí en su programa Escuela de la Fe. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono LADA 0133 36 41 35 64 y también escríbanos a nuestro mail escueladelafe.radio@gmail.com. Queremos saber de ustedes, sus dudas, sus sugerencias y comentarios. Felices de estar con nuestra formadora invitada Coco Saldívar, hablando de la importancia de hacer crecer nuestra fe por medio del estudio y el desarrollo de nuestra espiritualidad cristiana. Soy Roxana Arce. Y yo, Fabiola de Velasco. Acabamos de escuchar una frase hermosísima de nuestro Papa Francisco. Coco, ¿quisieras comentarla? Sí, con gusto. Es efectivamente una frase hermosa que contiene muchas verdades importantes para vivir. Me centraré en hacer vida, que todos nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras obras como católicos, como bautizados, se vean impregnadas de la vida de fe, de la vida en Jesucristo, del seguimiento a Dios nuestro Señor. Y hacerlo vida, como dice el Papa, si yo sigo a Cristo, en mis actitudes se va a notar que soy cristiano. Se va a notar en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de conducirme con el prójimo. Y de esto es de lo que estamos tratando de ahondar y de trabajar a través del curso de espiritualidad cristiana, de hacernos conscientes
que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas y que se debe notar que vivimos a Cristo en nuestras familias con ese amor, con esa caridad fraterna de la que hablábamos en el inicio. Claro, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, pero no tiene que ser un centro solo de adorno, se tiene que notar en nuestras vidas. Ahorita que decías la palabra conducir, me acordé de alguien que me decía que inclusive en la forma de manejar el auto, de conducir, se tendría que notar que somos cristianos. Sí. Vivimos en una ciudad que se supone que somos mayoría católica, y si sales manejando en esta ciudad, yo creo que no se nota que somos católicos la mayoría. No, es una selva. Esto también entra en espiritualidad cristiana. La riqueza de esto es que todo entra. A veces creemos que vivir como católicos es, soy uno cuando voy a misa, soy otro cuando voy de fiesta, soy otro cuando estoy en mi casa, como si hubiera una división entre la vida pública y la vida privada, la vida de religión y la vida... No, tendría que ser todo la misma cosa. Somos una unidad. Y en esa unidad debe estar nuestra parte espiritual, Cristo como centro y rector de nuestras vidas, y no nos podemos desposeer de esa parte. Está unida a nuestra parte corporal. No podemos quitarnos como si fuera un vestido. En este momento me revisto de Cristo y en este no. Tiene que estar con nosotros siempre. Se nos debe reconocer por eso. Es nuestra piel. Así es. No la podemos quitar, ¿verdad? De tener Cristo impregnado en la piel, lo traes siempre. Qué hermoso. Como decías, de día, de noche y a todas horas, donde estemos. Por eso San Pedro decía que diéramos el buen olor de Cristo, ¿verdad? Exacto. Así tendría que ser, que un cristiano deje, así como un aroma, que cuando alguien pasa con un perfume, deja como una ola detrás de sí, así nosotros también, por donde fuéramos pasando, tendríamos que ir dejando una sensación de bienestar en los demás, que digan, qué agradable es estar con esta persona, aunque al principio no sepan que es porque es católica o porque su centro es Cristo, pero tendríamos que dejar algo por donde vamos pasando. Como los primeros cristianos, mira cómo se aman. Ahí se destacaron, la gente volteó a verlos. ¿Por qué? Por el testimonio que dieron. Claro. Y precisamente todo esto que estamos comentando es lo que el Papa quiso dejarnos en estas palabras de su mensaje. ¿Cómo nos ayuda a estar atentos a lo que el Papa nos va diciendo? Esta frase y cada homilía, cada audiencia y catequesis del Ángelus las prepara con mucho cariño para nosotros y precisamente son alimento para crecer en nuestra espiritualidad. Sí, además ahora no podemos poner de pretexto que no nos enteramos de lo que dijo, porque los medios actuales de comunicación nos hacen tener sus escritos, sus videos, todo, prácticamente en cuestión de minutos o inclusive en vivo. Además de que hay traducciones en nuestro idioma de cada una de estas catequesis. Pero si quieren recibir más información sobre cómo estar atento a lo que dice el Papa, qué medios puedo utilizar para saber de él o cómo leer sus noticias, por favor escríbanos a escueladelafe.radio@gmail.com, escueladelafe.radio@gmail.com o llamen al 0133 3641 3564. Es el teléfono de Escuela de la Fe y con gusto, aún de estas cosas, podemos darles información. Y también invitar a las mamás, a los papás, a que a través de todos los recursos que hay ahora de tecnología, estemos al tanto de estos mensajes del Papa a través de los medios y que invitemos a participar a los hijos, a la familia. Luego ellos son los más doctos en investigar y en averiguar en la tecnología moderna y que lo hagamos en familia y estemos al tanto de los mensajes del Papa. Mi querida Coco, ya nos explicaste qué es espiritualidad cristiana. Ahora, por favor, platícanos un poco sobre los temas que se estudian en el curso de esta materia. Pues en este curso hablamos de temas muy interesantes que más que una teoría buscan que nos concienticemos para hacerlos vida. Un primer tema, por ejemplo, es la vida como vocación. Y en este primer tema hablamos de que nuestra vida vale, de que sirve para algo y que debemos estar enamorados de esa vida cuando la valoramos como un regalo de Dios nuestro Señor que nos pensó como esa obra cumbre de la creación. Y entonces nuestra vida debe ser fructífera, debe ser para servir. Y reflexionamos ahí de qué sería nuestra vida como una vocación. La vocación a estar vivos y de esa vida a hacer frutos abundantes
es un primer paso de reflexión en este tema, vida como vocación, y estar abiertos a la vida y defender la vida y valorar la vida y darle una dignidad a esta vida que Dios nos regaló. Son algunos de los puntos en los que reflexionamos en este primer tema. Después hablamos en un segundo tema de cuál es nuestra participación en la misión sacerdotal de Cristo. Y aquí se nos hace mucho énfasis en que reflexionemos en que ese participar en la misión sacerdotal es ejercer como bautizados nuestra caridad, el amor al prójimo. Nuestra caridad fraterna nos va a hacer que estemos participando de esa misión sacerdotal de Cristo. Después, en un tercer tema, hablamos de nuestra participación en la misión profética de Cristo. ¿Y qué querrá decir ser profetas, participar en esta misión? Pues dar a conocer, anunciar a nuestro Señor su palabra y empezar desde nuestro prójimo más próximo, que es en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea cercana, socialmente, estar anunciando a nuestro Señor. Y a medida que yo lo voy conociendo más a través de nuestros cursos, a través de nuestra vida de iglesia, es un compromiso anunciarlo. Y ahí estoy participando de esta misión profética. En este tema nos hacemos muy conscientes de cuántas formas podemos participar en esta misión. Porque a veces somos muy candil de la calle, ¿verdad? Y en nuestra propia casa no hacemos lo que tenemos que hacer. Sí. Así es. Después también vemos en otro tema, el tema 4 de nuestra secuencia temática, participación en la misión real de Cristo. Y aquí reflexionamos mucho qué es ser reyes. Real significa ser rey. Y Dios nos pide también que participemos de su reinado a través del servicio. Somos reyes para servir. Nacimos, Dios nos pensó para amar y para servir. Y en la medida de nuestro servicio al prójimo, reinamos más. Somos partícipes de esa realeza de nuestro Señor, que siendo el Rey de Reyes, fue el primer servidor de todos. Y en el servicio está la mayor retribución interior. Cada vez que comprobamos en nuestra vida práctica del día a día que servimos, desde los servicios más pequeños y cotidianos, sentimos esa satisfacción que no nos lo da ninguna cosa externa, ninguna cosa tangible, porque es alimento interior. Y finalmente somos espíritus revestidos de un cuerpo. Cuando satisfacemos nuestra interioridad es cuando de veras estamos caminando a la felicidad. Entonces el servicio es muy importante porque es el que realmente nos va a hacer participar de esa realeza. Después también tratamos en otro tema de espiritualidad cristiana la adhesión a la palabra de Dios. Y esto significa que conozcamos, que nos adentremos a la lectura de la Sagrada Escritura, que forme una parte muy importante de nuestra vida y que vayamos implementándola cuando aún no la hemos hecho parte primordial de nuestra vida, y aprendemos cómo dejarle los mejores momentos de nuestro día para leer, meditar, reflexionar y que no se pase un día sin que nos nutramos de la palabra. En otro tema de espiritualidad hablamos también de las virtudes, del ejercicio continuo de las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Y entonces aquí en este tema ahondamos de qué es la fe, cómo crecemos en la fe, cómo tenemos que pedir todos los días, Señor, creo, aumenta mi fe, y como los cristianos también tenemos que estar bien convencidos de que todas las promesas del reino de nuestro Señor son las que nos nutren de esa esperanza en nuestra vida terrena y esa esperanza cristiana de después encontrarnos con Él. Y la caridad, el amor a Dios y el amor en mi prójimo, porque mi prójimo es criatura del Señor igual que yo. También hablamos de la liturgia, del sentido de la Sagrada Liturgia. Ahondamos qué es la liturgia, cómo podemos participar en ella, cómo somos parte muy importante de la Sagrada Liturgia, conocemos los aspectos de nuestro calendario litúrgico y es un tema también muy importante en el que ahondamos. Hablamos también de la vida de oración
Y la vida de oración también sabemos que es una parte muy importante para nutrir el espíritu, en concreto nuestro espíritu cristiano. La oración y cómo hacer la oración y cómo de la oración nos vamos a nutrir. Y un tema importantísimo, central en espiritualidad cristiana, es la familiaridad con nuestra Madre Santísima, con la bienaventurada Virgen María. Hablamos también de los ángeles, de los santos. Hablamos también de cómo es muy importante que sigamos preparándonos y cultivándonos de la cultura en general, que es muy importante para complementar nuestra vida espiritual. Y del trabajo, es un tema importante el trabajo humano, en el trabajo más sencillo, hecho con alegría, con honestidad, con ética. Ahí estamos realizándonos de cara a Dios nuestro Señor y estamos planificándonos. También hablamos de cómo la política es una expresión exigente de vivir la caridad, cómo somos seres también políticos porque vivimos en una sociedad y como tenemos que participar desde el simple hecho de ir a votar y de sacar mi credencial de elector y tenerla vigente, ahí ya estoy siendo un ser social con un compromiso político. Y por último, reflexionamos como para hacer un resumen y un corolario de la espiritualidad cristiana, que nuestra identidad católica nos debe hacer enorgullecernos, sentirnos miembros de una familia muy querida, muy prestigiosa, que es la familia de los hijos de Dios. Qué hermoso temario, verdaderamente se antoja estudiar todo esto. Tenemos que hacer una pausa, pero sigan escuchándonos que ya volvemos en este programa Escuela de la Fe. Formando mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios, Escuela de la Fe. Gracias por sintonizarnos en el 880 de AM, El Sembrador, Radio Católica. Estamos platicando con nuestra queridísima Coco Saldívar sobre la materia de espiritualidad cristiana. Antes de la pausa nos explicabas, querida Coco, los temas que trata en el curso de esta materia. Ahora nos gustaría que nos respondieras algunas dudas que surgen comúnmente. Al escucharte es más claro que la vida espiritual de un católico no es tan simple. Estamos comprometidos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Pero en la actualidad mucha gente tiene mucho miedo a los compromisos de cualquier clase. ¿Cómo podríamos animar a otros a seguir a Cristo seriamente, haciéndoles ver que ser cristiano no es simplemente cumplir los mandamientos? Invitándolos, insistir siempre en animarlos a que vengan, a que hagan la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y cuando ya se involucren y se animen a participar, se van a quedar, segurísimo. Cuando empezamos a caminar estos caminos de nuestra fe y a ahondar en ella, nos enamoramos y nos quedamos seguro. Animar a otros es eso, acompañarlos, llamarlos, insistir. La gente tiene miedo al compromiso, pero una vez que empiezan a caminar en esto, suelen seguir y después son las personas más comprometidas, más entusiastas para seguir a nuestro Señor. Entonces no nos cansemos, es nuestra tarea seguir invitando a otros hermanos a participar en lo que nosotros ya tenemos la fortuna de haber probado y que nos hemos dado cuenta a través de la vida que ya no nos soltamos de la mano de nuestro Señor. Hay que insistir, hay que seguir invitando, es parte de nuestra labor, de nuestro apostolado como bautizados. Es como cuando vamos al sagrario, ya no puedes dejar de ir. Te enamoras, sientes estás ahí, dices, Dios mío, estoy en el cielo. Y recordar que no nos podemos quedar con esa parte que de niños sabíamos de los mandamientos y cumplirlos y que ya con eso soy un buen cristiano porque cumplo mis 10 mandamientos. Cada mandamiento tiene implícito muchas actitudes de vida que tenemos que reflexionarlas así en conjunto, en la iglesia, desde la iglesia, en estos cursos, para saber que los mandamientos no es nada más repetirlos de memoria, sino hacerlos vida y animar a otros a que los hagan vida. Y que el compromiso no va a ser tremendo, no nos va a rebasar cuando estamos enamorados de Cristo.
va a ser mucho más fácil vivir esos mandamientos y ampliarlos a todos los campos de nuestra vida. También nos has hablado de la vida de gracia. ¿Qué papel puede tener los sacramentos en la vida del cristiano? Importantísimo. La vida de gracia es importantísima para poder perseverar en todas nuestras tareas, en las tareas humanas, en las tareas de nuestro espíritu. Si no estamos llenos de esa gracia que nos dispensan los sacramentos, cada uno de los sacramentos tiene una gracia especial que hace crecer en nuestra alma ese amor, esa disposición para seguir en los caminos de nuestro Señor, y solamente vamos a lograrlo a través de los sacramentos. Y los sacramentos, por supuesto, nos hacen crecer en nuestra vida de fe y nos dan esa gracia, nos dispensan la gracia para ser mejores, para estar más dispuestos a obrar el bien. Y tenemos pues los sacramentos importantísimos como es la penitencia, la Eucaristía, en la que participamos mínimo cada domingo. Cuando ya estamos muy conscientes de los sacramentos, lo queremos hacer vida no nada más los domingos. Nos vamos comprometiendo a participar de la Eucaristía con la mayor frecuencia y de la penitencia también con la mayor frecuencia, porque vemos cómo nuestra alma se transforma, cómo nuestra vida se transforma con paz, con una paz interior que difícilmente nos da cualquier otra cosa. La paz va a venir de nuestro interior, de un interior bien nutrido con el alimento del espíritu que son los sacramentos. Me llamó mucho la atención también que nos decías la importancia del trabajo para el cristiano. ¿Cualquier trabajo nos puede llevar a la santidad? Cualquier trabajo honesto, cualquier trabajo digno, cualquier trabajo que honre nuestra naturaleza de seres creados a imagen de nuestro Creador, sí, nos va a llevar a la santidad. Si lo hacemos bien, con agrado, si lo hacemos por amor al prójimo al que servimos, como una actividad de servicio, cualquier trabajo, desde el más sencillo hasta un trabajo profesional, hasta un trabajo muy elevado en el sentido social o político, si lo hacemos buscando el bien común, buscando honrar nuestra naturaleza de hijos de Dios con el bien, va a santificarnos. ¿Basta hacer el trabajo o hay que ofrecerlo? Hay que ofrecerlo. Hay que ofrecerlo desde que nos levantamos, empezamos a ofrecer todo. Empezamos a ofrecer en nuestro día, agradecer que estamos vivos, y ahí ya está inherente ofrecer cada uno de nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras, hay que ofrecerlos. Y cuando ya lo hacemos consciente, ofrecemos todos los actos de nuestra vida a Dios nuestro Señor, y entonces los hacemos en esa línea de bien. También nos has hablado de la vida de oración. ¿Qué nos recomiendas para tener vida de oración en medio de nuestras actividades diarias, de nuestra vida un poco ajetreada o que siempre nos quejamos de no tener tiempo? Pues iniciar desde, ahora sí, como el ABC. El ABC es iniciar desde la mañana al abrir el ojo. Señor, gracias por un nuevo día. Ahí ya estoy empezando a orar, al agradecer por un nuevo día. Que todos los actos y momentos de nuestra vida volteemos los ojos a la figura, al seguimiento de Dios nuestro Señor, y ahí empiezo a orar. A medida que empezamos a crecer en nuestra vida de fe, los momentos de oración van a tener una parte importante en nuestra vida, van a tener momentos específicos que los vamos a ir encontrando a medida que organizamos nuestra vida así, para darle al momento de la oración un lugar preponderante en nuestro tiempo, en nuestras actividades. Hay que empezar por el 1, que es agradecer y orar con las oraciones que conocemos, y después vamos a ir ascendiendo en esta vida de oración, elaborando nuestras propias oraciones de acuerdo a nuestra comunicación con Dios nuestro Señor. Claro, orar es comunicarse con Dios, y a veces nos imaginamos que tiene que ser algo muy difícil o solo se puede hacer en la iglesia, y no. Jesús dijo, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora ante tu Padre. O sea, el chiste es que, como tú decías, nos acordemos de Dios en cada momento de nuestra vida y nos dirijamos a Él, nos comuniquemos con Él. Qué hermoso esto que dijiste, ¿no? Desde que abro el ojo. Y así, no nomás o creemos que siempre tenemos que tener un libro para hacer las oraciones, pero es una plática, es abrir tu corazón hacia Dios. Tan fácil como eso. Muchas veces hemos oído la frase como esta: la iglesia no debe meterse en la política.
Sin embargo, nos dices que el temario tiene en cuenta la política como expresión exigente de vivir la caridad. ¿Puedes, por favor, aclararnos este punto? Bueno, en nuestro curso de espiritualidad cristiana hablamos de que los seres humanos somos seres también sociales y al ser parte de una sociedad estamos inmersos en un sistema político también que hay en todos los países, y participar en la política desde nuestra postura de cristianos nos hace reflexionar que nuestra actitud debe ser ética, viendo el bien común, buscando la subsidiariedad para suplir las carencias del prójimo, voltear también a ver a nuestros hermanos más necesitados, comprometernos a trabajar desde nuestro ámbito en lo que a nosotros nos corresponda en nuestra actividad cotidiana, ayudando al prójimo, y ahí estamos haciendo política. La política es comprometernos a servir a otros desde nuestra postura de ser social. En ese sentido se refiere a la política, no precisamente a que vayamos a militar en un partido u otro, y si así fuera, que también es lícito, hacerlo con la ética, con la mirada que Cristo nos pide de caridad, de amor, de fraternidad, de ética y de honestidad. Y desde ahí estamos siendo seres políticos. Eso sería la doctrina social de la Iglesia, que nos dice que tenemos el dar a cada quien lo que le pertenece. Sí se tocan temas de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto, en este temario de espiritualidad cristiana. Se nos hace más conscientes de esto que nuestra Iglesia como madre y maestra nos enseña y nos pide. También nos hablaste en el temario de la veneración a los santos. ¿Qué tipo de devociones hacia los santos nos ayudarían a crecer en nuestra vida espiritual? Cuando vemos videos de las vidas de santos, nos motivamos a querer imitarlos. Las vidas de los santos nos van a ser luces que nos van a guiar para tratar de imitar sus virtudes y superar en nosotros nuestras limitaciones, nuestros vicios, nuestros defectos humanos, que a través de la vida de los santos nos damos cuenta que sí es posible, que si ellos lo lograron en mi vida, yo también puedo superar todas esas limitaciones. Entonces, la devoción, la veneración a los santos nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual y es un ejemplo idóneo, ideal para dar a nuestros niños, para trabajar con nuestros hijos, para trabajar en las escuelas. Es la etapa ideal para que los niños admiren y quieran imitar y seguir ejemplos de las vidas de santos. Hay que hacer mucho énfasis en esto y como papás ofrecérselos y no comprarles siempre ejemplos nada más de vidas de artistas, de deportistas que pueden ser loables y que las pueden seguir porque pueden tener muchas virtudes, pero también comprarles a hacerlos que se acerquen a los ejemplos de las vidas de santos, porque ahí va a estar el alimento más fuerte para nutrir el espíritu. Hace poquito precisamente en una clase de Escuela de la Fe nos recomendaron que viéramos la vida de San Felipe Neri. No, qué cosa más bella, se las recomiendo. Busquen la película de San Felipe Neri, es una belleza. Y ahora tenemos muchos recursos también en videos, en libros ilustrados bellamente en la que se nos habla de la vida de los santos y dedicados especialmente a niños, a jóvenes. Entonces como papás hay que descubrir que existen, que están y acercarlos a nuestros hijos. Claro. A lo largo de la historia se le ha achacado al cristianismo que vivimos pensando en la vida eterna, como si esto impidiera disfrutar de la vida en este mundo. ¿Cuál es el papel que debe tener en nuestras vidas la vida eterna? Pues yo diría que tener siempre esa mirada en la vida eterna es importante. A medida que crecemos en el conocimiento de nuestra fe, en reflexionar nuestra fe, vamos haciéndonos mucho más conscientes de esta vida eterna. Pero eso no nos limita, no nos impide para nada instalarnos también en el presente, en la vida, en el aquí, pero nos invita esta reflexión de la vida eterna a que vivamos el presente con la mirada hacia el futuro de la vida eterna. En relación a qué calidad de vida presente tengo en cuanto a mi práctica de fe, en cuanto a vivir la caridad, los valores cristianos, también voy a tener la esperanza de esa vida futura eterna y de merecer el cielo, que es a lo que aspiramos como el mayor
regalo que Dios nuestro Señor nos dejó de aspirar a esa vida eterna en su presencia, cara a cara con Él. Y cómo vamos a llegar a ese punto si no en nuestra vida terrena, en la vida de ahora, empezamos a caminar con pasos firmes en el bien, en la bondad, en el seguimiento de Cristo para poder aspirar a esa vida eterna después de esta. Como la canción de Cara a Cara. Bueno, la primera vez que yo la oí, yo lloraba y lloraba y lloraba, y cada vez que voy y comulgo y le escucho y digo, Señor, permíteme estar cara a cara enfrente. Claro, entonces se vuelve un círculo virtuoso en vez de vicioso, ¿no? Mientras más pensamos en la vida eterna, más tenemos la obligación de tener los pies bien puestos en el suelo y vivir una vida mejor, y entonces dar lo mejor de mí en esta vida. Y mientras mejor viva mi vida presente, más espero también la vida eterna. Así es, Fabi. Muchas gracias, Coco, por responder a nuestras dudas. Si tienen otras dudas o comentarios, pueden escribirnos a nuestro mail escueladelafe.radio@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Manden sus preguntas y sugerencias y comentarios. También pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestros teléfonos. Puede ser que quieran información sobre algún curso en específico, sobre los cursos que van a empezar en enero en los diferentes núcleos o sedes de Escuela de la Fe, no solo aquí en Guadalajara, sino en el resto del mundo. Con gusto los podemos resolver todas esas dudas. El teléfono con LADA es 0133 3641 3564, 0133 3641-3564. Llámenos en hora de oficina y con gusto les atenderemos. Vamos a escuchar ahora una cápsula del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la espiritualidad cristiana. En la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva en Él será una catequesis del Espíritu Santo, Maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. Una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados, y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede reconocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esa verdad. Una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien. Una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspiren ampliamente en el ejemplo de los santos. Una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo. Una catequesis eclesial, pues en los múltiples intercambios de los bienes espirituales, en la comunión de los santos, es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Catecismo de la Iglesia Católica, 1697 y 1698. Gracias por sintonizarnos en el 880 de AM, El Sembrador, Radio Católica. Ya estamos en los últimos minutos de este programa, Escuela de la Fe, con nuestra queridísima Coco Saldívar hablando sobre la espiritualidad cristiana.
Acabamos de escuchar los puntos 1697 y 1698 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre estos puntos, Coco? Me gustaría hacer énfasis especialmente en el Espíritu Santo, que recordemos que el Espíritu Santo es el maestro interior de nuestra vida y que nos va a dar esa fuerza especial para perseverar, para conducirnos, para rectificar los caminos cuando nos hemos equivocado. Esa fuerza especial nos va a venir del Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo que venga, que nos ilumine, que nos dé sus dones, los frutos específicos que el Espíritu Santo va a dejar en nuestra alma son los que nos van a hacer perseverar en nuestra vida de fe, los que nos van a hacer crecer en nuestra vida de gracia de la que ya hablábamos, y que esa vida de gracia va a ser nada más y nada menos que corregir esos vicios, esos defectos dominantes a veces de mi naturaleza, y que gracias a la vida de gracia que me la va a aumentar los sacramentos, el Espíritu Santo, voy a poder enmendar, corregir caminos. Él es el Espíritu Santo quien me va a dar esa luz para crecer en mi vida de gracia a través de la frecuencia de los sacramentos. Mi naturaleza puede ser una, pero el Espíritu Santo va a ayudarme a que esa naturaleza pueda irse modificando para bien. La vida de gracia va a actuar en mi interior para que yo vaya cambiando lo que haya necesidad de cambiar en mí. Y entonces es muy importante orar, pedirle al Espíritu Santo su asistencia en nuestra vida, que nos va a dar muchos frutos para corregir, para rectificar y para fortalecernos como cristianos. Muchas gracias, Coco, por haber participado en este programa. Gracias a ustedes por invitarme y gracias a quienes nos están escuchando. Gracias a nuestros radioescuchas, gracias a toda la gente que hace posible esta transmisión. Esperamos que les haya gustado este programa. Les pedimos que se comunique con nosotros a través de nuestros teléfonos LADA 01 33 36 41 35 64 y también escriban a nuestro mail escueladelafe.radio@gmail.com. Queremos saber de ustedes sus dudas, sus sugerencias y comentarios. Gracias, Fabiola, por tu compañía. Gracias a ustedes, Roxana y Coco. Y gracias al Sembrador Nueva Evangelización por este espacio en el radio. A toda Escuela de la Fe, que en diferentes rincones del mundo hace su labor callada de evangelización. Y gracias a todos los que nos escucharon. Les pedimos que nos tengan en sus oraciones y que promuevan esta nueva estación, el Sembrador Nueva Evangelización Radio Católica, en el 880 de AM. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Nos despedimos con este resumen en voz de Cristina Mejía. Resumen. Una espiritualidad es un camino o manera de vivir la propia vida, ordenándolo todo hacia un fin trascendental. La espiritualidad cristiana es el camino espiritual específico de Jesús. Así que la espiritualidad cristiana consiste en vivir como Jesús vivió y predicó. El centro de nuestra vida, es decir, lo más importante, tiene que ser Cristo, de modo que nuestros pensamientos, palabras y acciones se parezcan cada vez más a lo que Jesús mismo haría en nuestro lugar. Esta vida espiritual cristiana no se limita a los mandamientos de la ley de Dios, aunque los incluye como exigencia mínima para el que quiere ir en pos de Jesús. Además de evitar el mal, el cristiano debe realizar obras buenas imitando a su Maestro, empezando por cumplir fielmente con su trabajo y las responsabilidades que la propia vida y su vocación particular le exigen. Una vida plena tiene que tener en cuenta también el sentido último de nuestra existencia. Fuimos creados para relacionarnos con Dios y la plenitud de esta relación se dará solo en el cielo. Por ello, el cristiano debe amar y respetar su vida terrena, pero sin perder de vista que caminamos hacia la vida eterna. Formando mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios. Escuela de la Fe.